Como decía Aristóteles, el principio de toda investigación es la admiración en el asombro, lo que impulsa sobre todo al ser humano a conocer. Muy buenas tardes, señores participantes. En nombre de la Red de Universidades y de la sexta semana de la investigación, les doy una cordial bienvenida a esta mesa de investigación Humanidades 3, un espacio académico dedicado sobre todo a la reflexión, el diálogo y la difusión del conocimiento generado desde nuestras universidades. Soy la magíster Erika Yossi Choquevilca, docente adscrita al Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tengo el honor de acompañarnos en esta mesa. Cada ponente va a contar con 15 minutos para su exposición. Las preguntas se harán únicamente por el chat y se responderán al finalizar sus presentaciones. Entonces, damos la bienvenida a el doctor Juan Rafael Juárez Díaz de la Universidad Nacional de San Martín. En esta mesa vamos a contar con su participación el doctor en Administración y docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto. Actualmente se desempeña como director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la universidad misma. Bajo su gestión, la universidad registró una patente de modelo de utilidad y derechos de autor ante INDECO, marcando un importante avance en innovación universitaria. Hoy nos presentará su trabajo titulado Procrastinación y violencia de género en estudiantes de educación básica regular. Le damos la bienvenida y le damos el pase de la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si me dan la opción de compartir. Sí, un momentito. Muy bien, doctor. ¿Puede compartir? No puedo. No me acepta. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, a los estudiantes y al público en general. Eh, para mí es muy grato poder socializar el trabajo que desarrollamos dentro de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy quiero presentarles un trabajo de investigación que fue producto del trabajo que nosotros desarrollamos como docentes en la institución, ¿no? Eh, Denominado Procrastinación Académica y Violencia de Género en Estudiantes de Educación Básica. En este caso, cuando nos referimos a educación básica, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la educación secundaria, ¿no? Porque obviamente la violencia de género se va a ver mucho más explícito en este nivel como en niveles superiores, ¿no? En educación superior y luego en la vida ya cotidiana, en la vida en pareja. Eh, para esto es importante primero definir algunos aspectos fundamentales, ¿no? El término procrastinación, ¿a qué se refiere? Se refiere principalmente a la tendencia voluntaria, o sea, es un acto voluntario de aplazar las tareas académicas. El estudiante procrastinador lo que hace es postergar consciente y voluntariamente la realización de sus tareas académicas. No es un problema de olvidarse de hacer la tarea, o sea, no es un problema de memoria o de atención, sino es un tema de autocontrol, de uso inadecuado del tiempo. Normalmente los estudiantes suelen utilizar sus actividades más frecuentes están relacionadas con el ámbito virtual o digital, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por violencia de género en estudiantes de secundaria? Porque esto tiene una particularidad en relación a los otros niveles educativos, ¿no? Como sabemos, el estudiante de secundaria
y ha desarrollado un pensamiento de tipo abstracto, ¿no? Un pensamiento de tipo formal, y esto le permite planificar incluso algunas formas de violencia. Pueden estar ligadas al acoso, fundamentalmente el ciberacoso. Algunos se disfrazan bajo otra identidad, incluso a través del troles, y fastidian, incomodan, molestan y hostigan a sus compañeras del colegio, ¿no? También los comentarios sexualizados, ¿no? Que están referidos, que van desde chistes hasta frases donde el estudiante varón eh, genera una distorsión o una acción de tipo violenta ante la estudiante mujer, ¿no? Fundamentalmente es el varón el que desarrolla este tipo de violencia de género, ¿no? La violencia física que ya se da en extremos mayores, ¿no? Cuando los estudiantes ya van viendo niveles de tolerancia muy altos en las mujeres o indiferencia, estos suelen utilizar este tipo de acción para poder lograr su propósito, que es finalmente convertirle en una víctima a la estudiante mujer, ¿no? El otro es la estigmatización de actividades sexuales. Muchas veces incluso esto puede generar eh, que las señoritas, las adolescentes, dejen de hacer algunas actividades que aparentemente se denominan propias de los varones, como es el hecho de, por ejemplo, jugar fútbol, ¿no? O desarrollar algunas actividades que están aparentemente ligadas solamente al sexo masculino, incluso algunas actividades académicas como las matemáticas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de investigación se ha utilizado? Se ha utilizado una investigación de tipo cuantitativa, ¿no? Porque este recojo de información lo que busca es establecerlo estadísticamente, primero a través de una tabla donde se genere la parte descriptiva de la información encontrada sobre la procrastinación y la violencia, pero fundamentalmente lo que se buscó es hasta dónde la, la procrastinación está ligado o asociado a la violencia de género, ¿no? Eh, Además, el diseño es de tipo correlacional, ¿no? Ahí podemos observar la gráfica del diseño correlacional y su leyenda, ¿no? Donde obviamente la muestra es el estudiante, ¿no? En este caso se han utilizado 380 estudiantes de secundaria, ¿no? Que fue de una institución pública de acá de San Martín, particularmente del distrito de Tarapoto, de la provincia de San Martín, la región San Martín. La muestra fue seleccionada por conveniencia, básicamente se incluyó estudiantes que estaban en el tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Esto porque en niveles como primero y segundo año de secundaria, no, todavía ellos están en un proceso de adaptación de la primaria hacia la secundaria. Entonces, como que están más ocupados en su identidad sexual, su identificación, su consolidación de púberes a adolescentes, ¿no? Por ello es que se tuvo por conveniente tener en cuenta a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Los participantes tenían entre 14 y 17 años y eran de diferentes géneros, ¿no? Eran varones y mujeres, ¿no? Y a todos se les pidió, en este caso, consentir su recojo de información, ¿no? Un consentimiento informado. Ahora, la metodología en relación a los instrumentos. Se utilizó dos instrumentos, ¿no? Para medir cada una de las variables. En relación a la procrastinación académica, se utilizó un cuestionario denominado Escala de Procrastinación Académica, que es adaptado por Domínguez Laras en 2014 y tuvo dos dimensiones y 12 ítems en una escala de calificación Likert, teniendo una validez externa de 0,80 y una confiabilidad a través de Cronbach de 0,82. En relación al inventario de tipos de violencia, que registra en este caso tres tipos de violencia, ¿no? Perdón, tres dimensiones, ¿no? Física, psicológica y sexual, ¿no? Cada tipo de violencia contenía 7 ítems
y en total se estableció 21 ítems también establecidos en una escala de Likert. Esta tuvo mayor validez, una validez externa de 0,9 y una confiabilidad con el alfa de Cronbach de 0,862. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó eh, la prueba de chi cuadrado, denominada hoy en el programa SPS, perdón, el chi cuadrado de Pearson, ¿no? Eh, Inicialmente, obviamente, esto hay que utilizar un Excel que nos permita crear unas tablas y que luego son procesadas, ¿no? Aquí vamos a ver los resultados. Esta primera tabla muestra que la asociación entre violencia y procrastinación es bastante significativa, ¿no? Tiene una significación de 0,001 y tiene un valor del chi cuadrado de 40,640, con 4 grados de libertad porque una de las variables tiene 2 dimensiones y la otra tiene 3, ¿no? Luego tenemos, y están medidas en 3 niveles cada uno. Eh, Luego tenemos la asociación de cada una de los tipos de violencia con la procrastinación. Ahí podemos darnos cuenta que la violencia psicológica está relacionada en mayor grado con la procrastinación. Y esto tiene un soporte teórico también, porque normalmente las personas que sufren o son víctimas o son victimarios en relación a la violencia tienen algún tipo de desajuste emocional. Y la procrastinación, las personas que procrastinan también tienen dificultades eh, en su desajuste emocional. Ello hace que esta asociación o esta ligazón, esta relación entre estas variables sea mucho más alta, ¿no? Ahora, la violencia, lo que muestra el cuadro, como les mencionaba, concluyendo ya, es que la violencia física, psicológica y sexual están asociados con la procrastinación, ¿no? Y además, que la violencia psicológica presenta una correlación más fuerte. Eh, Este puede explicarse por el hecho de que los estudiantes que son víctimas o testigos de violencia de género tienden a desarrollar comportamientos procrastinadores, ¿no? Eso es lo que les mencionaba. Teóricamente, este desajuste emocional hace que los estudiantes que están ligados a algún espacio de violencia definitivamente van a tener estos comportamientos de tipo procrastinadores, ¿no? Es más, algunos tienden a escaparse de esta realidad nociva y dura como la violencia y utilizan los medios digitales, los virtuales, como para escapar del espacio real. Esto también está bastante marcado en estos últimos años, ¿no? Ahora, la violencia de género también puede provocar sentimientos de desesperanza, ¿no? O sea, de pérdida de la esperanza. Y nosotros sabemos conceptualmente que la desesperanza aprendida, como lo planteaba Albert Ellis, genera depresión, ¿no? Además, puede haber sentimientos de culpa y vergüenza, que lo que va a contribuir es a buscar espacios de evitación y procrastinación y postergación de actividades que requieren mayor nivel de atención o concentración, como son las actividades académicas. Ahora, según la teoría del estrés, la violencia sexual desencadena una intensa angustia emocional, que lo que que lo que afecta en la víctima es su capacidad de concentrarse y completar sus tareas académicas. Esto les mencionaba, o sea, esa afectación hace que fundamentalmente procesos como la atención y concentración se vean afectados, se vean marcadamente afectados e impidan el desarrollo de actividades un poco más complejas o de mayor esfuerzo cognitivo, como son las tareas o las actividades académicas en general, lo que obviamente les va a llevar a una condición de procrastinación, eh, como una forma de evitar ciertas situaciones que le provocan incomodidad, ¿no?
que están relacionados obviamente con su propia condición de violencia. Por otro lado, la teoría de la motivación por miedo y evitación sugiere que la procrastinación puede servir como un mecanismo para evitar emociones negativas, como el miedo, el fracaso o la vergüenza. Esto, como les mencionaba, en la actualidad está muy ligado al escapar de un espacio real, de un espacio complicado y complejo como la actividad académica, ¿no? Eh, Haciendo que busquen situaciones más placenteras o de menos concentración o de menor ocupación cognitiva, ¿no? Ahora, este estudio lo que subraya es la importancia que aborda la violencia de género en los entornos educativos, em, no solo como problema social, sino también como un factor significativo que afecta al rendimiento académico de los estudiantes. Muchas veces nosotros consideramos que la violencia es un hecho solamente ligado al espacio social. Sin embargo, esto va a afectar los espacios eh, que tienen que ver, los otros espacios de desarrollo del ser humano, incluso su vida familiar, ¿no? Pero para el estudiante, fundamentalmente, siendo su actividad académica la más importante, es donde mayor afectación se va a poder observar. Doctor Esto, Juárez, le quedan 2 minutos para concluir su participación. con eso termino. Ya, muchas gracias. Más bien estoy Muy bien, atento a las preguntas agradecemos que la quieran. participación del doctor Juárez Díaz, ¿no? Un tema muy importante, sobre todo, ¿no? De la procrastinación y la violencia de género, ¿no? Son retos que afectan sobre todo, ¿no? El desarrollo integral de nuestros estudiantes. Muy bien. Ahora vamos a dar pase a la doctora Susi Karina Dávila Panduro, eh, continuando con la participación, doctora en educación y docente asociada de dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Ha sido reconocida internacionalmente por instituciones como PERUCIT por sus aportes en investigaciones en educación. Además, también lidera el grupo de investigación Tecnologías de la Investigación y de la Comunicación en Educación de la UNAM. Su ponencia lleva por título Google Classroom, una experiencia en la motivación estudiantil con entornos virtuales. Adelante, doctora Dávila, tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo experiencias de ciencia y representando a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, mi institución donde laboro. Soy de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y desde ahí realizamos diferentes trabajos de investigación conjuntamente con otras facultades. Es así que nace la idea de lo que es el grupo de investigación que hablaba la magíster Erika. En esta oportunidad voy a explicar, voy a dar a conocer sobre el Google Classroom, una experiencia en la motivación estudiantil en entornos virtuales. ¿De dónde nace la experiencia? Por ejemplo, acá la presentación va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a dar a conocer la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Nosotros, como grupo de investigación, tenemos estamos con el nombre de Tecnologías de la Investigación y la Comunicación en la Educación, denominados TICES. Como grupo de investigación, nosotros trabajamos asesoramientos, artículos científicos, proyectos de investigación autofinanciados, libros y capítulos de libro. Esta investigación nace de un asesoramiento a una estudiante de lo que es la especialidad de Ciencias Sociales que trabajó sobre el Google Classroom y la influencia en la motivación.
Pero ¿cuál fue el problema identificado en este caso? Sabemos que a raíz de la pandemia todos, ¿no? Los maestros de educación básica regular hemos utilizado diferentes plataformas. En ese sentido, uno de ellos fue el Google Classroom y de una u otra manera, pues había plataformas que no eran tan accesibles, otras que no facilitaban la motivación, que eran muy repetitivas. No había tanta accesibilidad, por lo tanto, la motivación de los estudiantes era baja. En este sentido, nos formulamos el problema. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Google Classroom en la motivación estudiantil en estudiantes de la básica regular? Teniendo como objetivos, nuestro objetivo principal o general es evaluar el efecto de la plataforma Google Classroom en la motivación de estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa de la ciudad de Iquitos. Identificar cuáles son los objetivos específicos. Identificar el efecto de la plataforma Google Classroom en la accesibilidad de estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa de la ciudad de Iquitos. Otro objetivo específico, identificar el efecto de la plataforma Google Classroom en la interactividad de estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa de la ciudad de Iquitos. Y por último, como objetivo específico, tenemos identificar el efecto de la plataforma Google Classroom en la personalización del aprendizaje de estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa de la ciudad de Iquitos. ¿Cuál fue la metodología utilizada en esta investigación? La investigación fue de tipo experimental. En este caso, el Google Classroom se puso a prueba a un grupo de estudiantes de secundaria, como ya hemos mencionado, del séptimo ciclo. El diseño fue casi experimental. Se trabajó con dos grupos, un grupo pre y post, ¿no? Un grupo de experimental y otro grupo de control, utilizando el pre-test y el post-test para los grupos. Fue un enfoque cuantitativo en el sentido que se midieron y se cuantificaron, ¿no?, las variables. La muestra utilizada fue de 76 estudiantes en dos grupos equilibrados. En este caso fue 38 estudiantes en el post-test y pre-test también 38 estudiantes. Los instrumentos utilizados acá podemos observar fue el cuestionario y la ficha de observación, ¿no? Cuestionario para preguntar a los estudiantes cómo está, si utilizan o no, cómo les parece la plataforma Google Classroom, y la ficha de observación para ir calificando lo que son los trabajos que hemos realizado, ¿no? Los diferentes trabajos, actividades que íbamos planificando. Es así que llegamos a los resultados, donde nosotros podemos observar los resultados en el pretest y en el post-test. Ahí en el pretest lo que significa baja motivación, motivación adecuada, y como verán en el pretest no figura lo que significa una alta motivación de lo que es frente al aprendizaje, al uso, ¿no?, de la plataforma. Por otro lado, ya tenemos el post-test, donde lo que resalta más en el grupo experimental, ¿no?, es la alta motivación. Después de haber aplicado lo que es la plataforma, nosotros ya tenemos ahí un alto resultado de lo que es significativo, el 71.1% en el grupo experimental, y podemos compararlo con el grupo de control, donde es una baja motivación, ¿no?, para poder contrastar. Es así que en términos de motivación en general, el 71% de los estudiantes del grupo experimental alcanzó niveles altos, en contraste con el 0% del registrado en el grupo de control. Este hallazgo sugiere que el uso del Classroom tuvo un efecto positivo y estadísticamente relevante en la motivación de los estudiantes, pero debido a que hay que tener en cuenta que en la plataforma utilizada para el aprendizaje de los estudiantes se dejaban diferentes actividades como videos interactivos, cuestionarios, también lecturas y diferentes dinámicas donde el estudiante complementaba lo que se hacía en la clase, porque hay que recordar, o para que sepan, esta investigación se realizó pues el año pasado,
ambiente ya no virtual, sino ya presencial, pero sin embargo las maestras utilizan esta plataforma para complementar lo que son las tareas académicas y a la siguiente clase, ¿no? A la siguiente clase en la semana o al siguiente día, los estudiantes vayan con ya un poco más de conocimiento y a la vez también desarrollen actividades que les permita estar mejores, con mejores conocimientos, motivados en el sentido de que conozcan más del tema a través de los videos que puedan observar, de las fichas que puedan complementar y por esa razón los resultados. Aquí nosotros podemos observar en el análisis de los resultados, ¿no? Cómo hemos ido trabajando. Se accede a una cuenta, lo que es del Google, y luego se ingresa a la plataforma Google Classroom. Luego tenemos la elección de la clase según el tema y el área. Para este caso fue del área de ciencias sociales, lo que significa en tercero, cuarto y quinto de secundaria. Luego los estudiantes interactuaron bastante con las actividades digitales y diversificadas que se les dejaba en la plataforma. Luego la maestra realizaba la retroalimentación oportuna con los mensajes y las notas respectivas para que el estudiante sepa cómo está yendo, aparte de lo que hace en el aula, también cómo va en lo que es las actividades digitales. Y finalmente ya hemos realizado la recolección y el análisis de la información. En cuanto a la discusión, nosotros tenemos que los estudiantes al tener mayor libertad y poder aprender por su propio ritmo, desarrollando actividades interactivas cuando sea necesario y optimizando el uso de su tiempo. Experimentaron un aumento sustancial, como estábamos ya mencionando, en su motivación. Esta observación se alinea con investigaciones que comparan las clases virtuales con las tradicionales, afirmando que las plataformas como el Google Classroom son altamente efectivas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso también podríamos decir en contextos universitarios, ¿no? Como lo señala en este caso Rodríguez Basantes y otros en el 2023. La flexibilidad y el control sobre el propio aprendizaje son elementos claves que el Google Classroom proporciona, impactando directamente la autonomía y por ende la motivación del estudiante. Por otro lado, los resultados de este estudio no solo confirman la efectividad del Google Classroom en la mejora de la motivación, sino también se alinean sólidamente con una amplia gama de investigaciones previas que exploran los beneficios de las plataformas de aprendizaje en línea, como ya mencionábamos, la capacidad del Google Classroom para permitir a los estudiantes avanzar autónomamente en sus aprendizajes de manera remota, pudiendo acceder a los materiales educativos desde cualquier lugar, ya en sus casas, de repente si están de paseo para poder afianzar sus conocimientos. En un tema recurrente para la literatura sobre el aprendizaje flexible y blended learning. Por lo tanto, esta flexibilidad es un motor clave para la autonomía del estudiante, un factor crítico también en la motivación, ¿no? Como conclusión final tenemos que estos resultados permiten confirmar que la plataforma Classroom es una herramienta digital que permite mejorar la ¿Cómo están? Muy motivación. buenas tardes. Bienvenidas, Daniel, Ahora, Yuri, por Nancy, otro lado Sara, tenemos las César, Juan, Cristian. conclusiones, ¿no? ¿Me confirman si se está ¿A qué visualizando conclusiones el board que llegamos? he compartido? Por Las favor, conclusiones ¿pueden del apagar su estudio, audio? ¿Me confirman, por favor, si se está sí, el visualizando audio, el board? sí. ¿Ya puedo continuar? Hola, ¿me escuchan? ¿Puedes apagar tu audio para poder continuar, Hola, por buenas favor? tardes. Regina Martínez García. Gracias. Bien. ¿Cuál es la conclusión de la investigación? Este estudio demostró que el uso del Google Classroom fortalece la motivación de los estudiantes de secundaria en la educación básica regular, siempre que el docente planifique actividades dinámicas, ofrezca en el momento oportuno retroalimentación, pero también mantenga un ambiente virtual activo. Es lo principal. El Google Classroom es más que una plataforma para entregar unas tareas. Es un espacio, si se usa con creatividad y empatía, fortalece la motivación, la participación y el logro de los aprendizajes en los estudiantes.
Este aumento se atribuye a la capacidad de la plataforma para ofrecer un aprendizaje más flexible, accesible y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. Por lo tanto, se concluye que es importante transformar las tecnologías educativas en una experiencia significativa para optimizar el aprendizaje y éstas lleguen a más estudiantes, ¿no? Como podríamos mencionar, no solamente podemos utilizar en la básica regular, sino también en las clases universitarias. Particularmente yo lo uso, yo soy profesora de educación y los utilizo con mis estudiantes para que ellos también puedan acceder a diferentes temas y a la vez también podamos hacer una retroalimentación en el momento oportuno. Recalcar que esta investigación ha sido publicada en la revista multidisciplinaria del saber, lo que es indexada en Cielo el año pasado, ¿no? Como podrían, el 19 de agosto, disculpen, del 2025, ahí podemos acceder al DOI. Aquí también podemos observar lo que es la carta de aceptación de la revista y la publicación respectiva realizada en agosto del 2025. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Susi, por su espléndida participación esta tarde. Y como hemos podido escuchar, ¿no? La exposición en Google Classroom se ha convertido sobre todo en una herramienta, ¿no? Clave para fortalecer sobre todo la motivación de nuestros estudiantes, a través sobre todo de estos entornos virtuales que son muy dinámicos y colaborativos, ¿no? Los estudiantes prácticamente desarrollan una autonomía, un interés sobre todo por aprender, ¿no? Y un sentido también de conexión, ¿no? De que trasciende sobre todo las aulas tradicionales. Muy bien. Seguidamente contamos con la participación de la doctora María Jacqueline Oyace Cruz, doctora en literatura peruana y latinoamericana, magíster en educación con mención en evaluación y acreditación de la calidad de la educación. Es docente principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también se desempeña como vicedecana de investigación y posgrado. Coordina sobre todo también el grupo de investigación Media Lab de la institución mencionada, dedicado al estudio de la comunicación, los medios digitales y la cultura contemporánea. Hoy nos presenta su trabajo titulado Innovaciones tecno-edu-comunicacionales para la optimización de ciberaprendizajes y aportes a la investigación en entornos urbanos y rurales del Perú, Multitech. Le damos la más cordial bienvenida. Doctora Jacqueline, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Así es, nuestro proyecto de investigación titula Innovaciones Tecno-Edu-Comunicacionales para la optimización de ciberaprendizajes y aportes a la investigación en entornos urbanos y rurales del Perú, Multitech. Es un proyecto que se gestó después de la pandemia en el 2020, pero que ha tenido una proyección muy importante en lo que significa la investigación aplicada, que es la que realizamos nosotros en el grupo de investigación Media Lab. Haciendo un salto en el tiempo, en los últimos 4 años hemos transformado todo este inicio, que es sobre el cual yo voy a hablar, y ahorita en este momento estamos ya en la fase de los Edu Podcasts, que significa un proyecto derivado de Multitech orientado a la formación de los investigadores específicamente en este primer momento de San Marcos, para la producción de podcasts para divulgación científica. En ese sentido, Multitech nació, haciendo un poco de historia, como una iniciativa que analizaba las iniciativas docentes que se dieron en las universidades nacionales con la participación de clases a distancia, ¿no? Estoy hablando de hace 4 años, casi 5. Y si nos acordamos cómo habíamos pasado drásticamente de la presencialidad a la utilización de los medios digitales para la educación, pues nos vamos a dar cuenta que ese proceso de maduración fue bastante apurado y en un contexto de crisis total, ¿no?
Sin embargo, nos permitió entender la digitalización de los procesos de comunicación y de educación como fundamentales actualmente en toda la actividad universitaria del país, ¿no? Multitech nació para promover y afianzar la educación superior que era inclusiva, equitativa, que consideramos inclusiva, equitativa y de calidad mediante oportunidades de aprendizaje que iban a ser para toda la vida, ¿no? Multitech tuvo objetivos muy centrados, muy claros al inicio, que era promover los enfoques metodológicos docentes, las estrategias comunicativas, contribuir con la educación y la calidad de vida en los sectores urbanos y rurales y mejorar la productividad económica mediante acciones de diversificación, modernización tecnológica y obviamente innovación. Y tuvimos resultados bastante interesantes que anunciamos en nuestra página web, ¿no? No sé si se puede ver bien, Erika, la página web de Multitech. Sí, doctora, a ver. Sí se puede visualizar lo que está compartiendo. Muy bien. Nosotros como grupo de investigación tenemos una página web que se denomina medialab.unmsm.edu.p y dentro de Media Lab está pues el proyecto Multitech, ¿no? La metodología empleada fue basada en el paradigma sociocrítico, utilizamos un enfoque mixto y de tipo proyectivo holístico. Cuando hicimos el diagnóstico de la situación, estoy hablando en pasado, propusimos un modelo de innovación tecno-edu-comunicacional que pretendía incidir en nuevos métodos docentes y pedagógicos de perspectiva virtual, en estrategias de comunicación, diseño, desarrollo y creación de una herramienta aplicativa que pensamos que podía ser usada por los profesores para compartir los recursos educativos. Estamos hablando de un momento en que Google Classroom todavía estaba en su fase muy incipiente, ¿no? Entonces, esa propuesta nace casi paralelamente a Google Classroom. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la conectividad en el país sigue siendo también un problema hasta ahora, pero en aquella época era mucho más crítico. Entonces, el consumo de datos que utilizaba los sistemas de Google era muy fuerte. En ese sentido, nos vinculamos con profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, con profesores de Educación y nosotros de la Facultad de Letras, específicamente del área de Comunicación, para crear un programa que permitiese ahorrar datos y que pudiese funcionar de la misma manera que en aquella época funcionaba Google Classroom, ¿no? Que alojaba diferentes herramientas en una misma plataforma para poder impartir las clases. Hicimos un modelo de software que empezamos a aplicarlo en los centros de desarrollo regional de la universidad. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene centros de desarrollo regional en Lima, en Huaral específicamente, en la región Junín. Tenemos nuestra sede Ibita Mantaro, en la región Cusco tenemos nuestra sede Ibita Maranganí. Son los institutos de investigación del área de medicina veterinaria, ¿no? Y ahí trabajan muchos profesores y docentes nuestros que semestralmente reciben estudiantes de las especialidades de ciencias y también nos recibieron a nosotros en educación para poder entender los procesos de estudio, en realidad, que se realizan en las regiones, ¿no? También incluye Ucayali, con nuestra sede Ibita Pucallpa, Loreto, con nuestra sede Ibita Iquitos. Tenemos 2 islas, además, en Iquitos, que son centros de estudio y desarrollo experimental. Entonces, hicimos que esta herramienta D-Teacher, se llamaba así, que proponía la participación de profesores investigadores de cada uno de estos centros de desarrollo regional para la aplicación en sus actividades locales. Lo que queríamos nosotros era, de alguna manera, probar si esto funcionaba y lo probamos en las sedes de los centros de desarrollo regional, ¿no? Tuvimos que justificar el proyecto a partir de la situación de pandemia en la que vivíamos y la necesidad de explorar, investigar, diagnosticar cómo se desarrollaba la enseñanza no presencial, ¿no? Para poder redefinir los objetivos de aprendizaje y su evaluación, ¿no? Consideramos, por ejemplo, que en lugar de evaluar con notas en el contexto de crisis, era más importante identificar, ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades y trabajar para superar sus problemas de aprendizaje. Estos detalles, por ejemplo, que estoy compartiendo ahora,
son la base del modelo educativo San Marcos. San Marcos tiene un modelo educativo que rige para las 20 facultades y que desarrolla la educación a través de sílabos por competencia. Nuestro sistema es educativo por competencia y trabajamos precisamente en esto que nos ha dejado como herencia la experiencia de la pandemia en el contexto de crisis, ¿no? Que los estudiantes pueden identificar sus fortalezas, debilidades y que trabajen para superar sus problemas de aprendizaje más allá de la expectativa de la nota, ¿no? Esta familiarización con los medios digitales que tienen los estudiantes ahora nos permite seguir explorando en todos estos sistemas de aprendizaje a través de medios virtuales, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos vuelto a la presencialidad, también es cierto que en muchas ocasiones, por diferentes situaciones que vivimos en el país, nos vemos obligados a remitirnos otra vez a la semipresencialidad o a la educación virtual, ¿no? Por periodos. Entonces, estos aprendizajes que nos ha dejado Multitec nos ha permitido, como digo, redefinir nuestro sistema, no solamente de trabajo en la universidad, sino también de investigación. Participaron 3 disciplinas con las que todavía tenemos contacto. Las disciplinas son las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación e información y las tecnologías de la información y conocimiento. Facultad de Educación, Facultad de Letras y Facultad de Sistemas e Informática, ¿no? Nuestro campo de estudio sigue siendo muy amplio. Actualmente utilizamos herramientas también de realidad aumentada, herramientas de pizarras virtuales y learning compatibles con videoconferencias, y estamos ayudando a los profesores para integrarse, como digo ahora, con el sistema EduPodcast en la producción de podcast para la divulgación del conocimiento, de su producción de conocimiento a través de sus artículos científicos, ¿no? De ponerlos más al alcance de la ciudadanía. Ese es nuestro trabajo en este momento. Como ustedes ven acá, los podcasts ya habían nacido en aquella época como proyecto y ahora los estamos haciendo realidad. ¿Dónde colgamos nuestro material? Ya mostramos la página web y ahora les mostramos la página de SoundCloud, donde a través de nuestro sistema de audio tipo podcast, podemos pues revelar algunos detalles sobre los cuales trabajamos, ¿no? Multitec no solamente está en el texto, está en el audio, está en el video, está en diferentes plataformas porque manejamos un ecosistema digital cada vez más amplio, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, pueden escuchar los audios de cómo se investiga en Multitec, Educación Universitaria en Transformación, que son parte de los resultados de nuestros estudios publicados en artículos científicos, qué es Multitec, San Marcos, Universidad de Investigación, Multitec, qué hace la SUNEDU, ¿no? Multitec, nuevo proyecto de Media Lab. En ese sentido, todos pueden descargar nuestros podcasts y relacionarse un poco más con este proyecto que, como digo, tenía como objetivo al inicio promover estrategias para sobrevivir a la no presencialidad, ¿no? Además, también ayudábamos a los profesores y seguimos trabajando en ello sobre cómo elaborar clases virtuales, cómo hacer la universidad pública más cerca a la ciudadanía. Había hablado acerca del Instituto de Investigaciones, los IVITA, los Centros de Desarrollo Regional que tiene nuestra universidad, y ustedes pueden encontrar también en YouTube los videos que trabajamos sobre esas experiencias y los lugares donde habíamos testeado nuestra herramienta digital al inicio, ¿no? Puedo compartir con ustedes un ratitito o ustedes lo pueden escuchar, lo pueden descargar una y otra vez. Doctora, no se escucha el audio, pero sí podemos visualizar la presentación. Me alegra mucho. En cualquier caso, como digo, voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a dejar también en el PPT los enlaces donde ustedes pueden dirigirse para mirar este material que hemos producido, como digo, tanto en vídeo, a través de YouTube, donde explicamos cada uno de los elementos que intervienen en estos proyectos, y también pueden escuchar
escucharlo tranquilamente cuando están manejando, cuando están en casa, ¿no? En diferentes secciones, a través de nuestros podcasts, como ya les he indicado, de nuestro ecosistema digital. Eso es Multitech, eso es lo que estamos haciendo actualmente, después de toda esta experiencia de investigación aplicada, y seguimos motivando, pues, porque nosotros no trabajamos solo, trabajamos con investigadores, colegas nuestros, y también con los estudiantes, quienes participan activamente en cada uno de nuestros proyectos y son parte esencial de nuestro trabajo, porque ellos proporcionan nuevos datos, proporcionan siempre preguntas y guiamos sus tesis, tanto de pregrado como posgrado, en el ámbito de la investigación, pero ya a nivel científico, ¿no? Eso es Multitech y ha sido un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Muy bien, muchas gracias, doctora Jacqueline Ollarse Cruz, por su espléndida participación en esta tarde. Y como hemos podido escuchar, ¿no?, que estas innovaciones, sobre todo de comunicacionales, pues impulsan el desarrollo de ciberaprendizaje, ¿no?, en el Perú. Promoviendo también incluso la inclusión digital y el acceso equitativo, ¿no?, al conocimiento, ¿no? Iniciativas como Multitech van seguramente a fortalecer la investigación y la conexión entre los entornos urbanos y rurales, construyendo sobre todo, ¿no?, una educación más integradora, participativa y sostenible. Muy bien, ahora vamos a cerrar esta mesa con la participación del doctor Edwin Roger Esteban Rivera, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Currículum Educacional y licenciado en Pedagogía y Humanidades, con especialidad en Ciencias Sociales e Historia. Es docente e investigador en la universidad mencionada y autor de más de 30 artículos en temas de educación, competencias investigativas, aprendizaje a distancia y también docencia universitaria. Su exposición lleva por título "No nos representan: experiencias de extrañamiento político en jóvenes de la generación Z peruana". Adelante, doctor Edwin. Tiene la Bien, palabra. muy buenas tardes, doctora Erika Choque, así como también agradecer a quienes organizan este evento. Saludos a todos también quienes se encuentran en la sala. Eh, en esta oportunidad vamos a justamente compartir experiencias sobre el extrañamiento político en la generación Z en nuestro país. Para ello tenemos esbozado el contenido en objetivo, introducción, paradigma y método, hallazgos y conclusiones. El objetivo de esta investigación es comprender los significados que la generación Z otorga a la política y a los políticos en nuestro país. Diversas fuentes dan cuenta que, de acuerdo al año en que nacieron las personas, estas se van configurando en generaciones. Hay una generación muy especial, la llamada generación cristal, generación Z o copos de nieve. Se les denomina así a quienes nacieron entre el año de 1995 y el 2010. Esta generación se distingue por su conexión digital, acceso limitado o ilimitado a la información y sensibilidad frente a los problemas sociales. Aunque se le atribuye fragilidad emocional, también manifiesta nuevas formas de activismo político y participación digital. En este contexto, inicialmente hicimos un trabajo de investigación con un semillero de investigación con el que tenemos allí en la universidad, únicamente en nuestra universidad, en la Hermilio Balizán, bajo el título de Generación Z, Actitudes, Expectativas y Participación en la ciudad de Huánuco.
Sin embargo, dada la trascendencia de esta generación que puso en jaque a varios gobernantes en el mundo, incluidos en nuestro país, en los meses de septiembre a octubre, hemos recogido información en un ámbito mucho más amplio, ¿no? Es decir, hemos trabajado, colegas, en 6 universidades, ¿no? Y para ello hemos asumido el paradigma interpretativo, perspectiva cualitativa y el método fenomenológico hermenéutico. Y gracias a los jóvenes integrantes del semillero del saber de la universidad, visitamos las universidades de Tayacaja, Tarma, Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco también, y en correspondencia con otros colegas también logramos entrevistar a estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿no? Es decir, tenemos 6 universidades y en total hay un pequeño problema, son solamente 6 universidades y en total tenemos 36 informantes. Del análisis de estas entrevistas, a través del proceso de codificación, hemos podido identificar 11 categorías, las cuales vamos a ir conversando. La primera categoría es sobre la concepción de las elecciones y pudimos también develar 3 subcategorías. Ellos consideran que las elecciones son poco transparentes para algunos, para la mayoría no son transparentes, y hay un gran sector que considera que las elecciones eh, son obligatorias cuando no debiese. Estos discursos reflejan una percepción crítica y desencantada de los procesos electorales en nuestro país. Desde una mirada fenomenológica hermenéutica, esta concepción se configura como una vivencia de desconfianza política, en la que los jóvenes de la generación Z a la que hacemos mención perciben las elecciones no como una expresión auténtica de la voluntad ciudadana, sino como un mecanismo de distorsión por la manipulación, la corrupción y la obligación cívica impuesta. Eh, Esta opinión también es coherente con lo que plantea Norris, quien sostiene que la desconfianza en los procesos electorales es un signo de déficit de legitimidad democrática. Asimismo, Zárate 2020 también considera que en contexto de desconfianza domina el imaginario político del voto obligatorio, ¿eh? Y es en ese sentido que los jóvenes de la generación Z también conciben como una gran anomalía esta práctica de obligar al voto. Asimismo, estos jóvenes, bajo su imaginario social, conciben a los políticos entre buenos y malos, pero en mayor medida conciben a los políticos como mentirosos, como aquellos que ven su propio beneficio, aquellos que roban, aquellos que compran votos o que les falta transparencia en sus hojas de vida, ¿no? Todo esto revela una representación profundamente deteriorada del político peruano, asociada con la corrupción, la mentira y el interés personal. Desde una perspectiva fenomenológica hermenéutica, el discurso juvenil emerge como una voz crítica que desnuda la crisis moral y ética de la clase política, pero también un reflejo del desencanto social hacia las instituciones del Estado. Sin embargo, esta percepción no se construye únicamente a través de las experiencias inmediatas, sino esta concepción es históricamente construida, ¿no? Donde
cada vez sí, a través de las redes sociales, uno se informa de actitudes antiéticas de nuestros gobernantes. Pero ¿qué expectativas tiene la generación Z con relación a las elecciones presidenciales, ¿no? De cara ya al próximo año, ¿no? Ellos, más que expectativas, tienen alguna añoranza, algo que se puede cumplir, pero en el fondo dicen ellos de que no ven un futuro en cuanto al nuevo presidente. Conciben que va a ser más de lo mismo. En este sentido, la categoría expectativas de la generación Z revela un patrón emocional y cognitivo marcado por la desconfianza, no solamente frente a un gobierno, sino a la estructura misma del sistema político, el desencanto y la prudencia esperanzada. Los jóvenes entrevistados no renuncian al ideal democrático, pero han aprendido a moderar sus expectativas, ¿no? Porque esto es inaudito a pesar de que durante los últimos años siempre ellos han vivido más de lo mismo. Asimismo, colegas, ellos, bueno, en los últimos 2 meses hemos visto el tránsito de un presidente o de una presidenta hacia un presidente, ¿no? En ese lapso que se desarrolló la investigación. Decíamos que iniciamos en el mes de septiembre esa última investigación y ya la concluimos en estos días. ¿Qué idea tienen ellos? Tienen una imagen totalmente negativa de la expresidenta, pero a su vez también esta la generalizan y desconfían en la mujer como una futura presidenta también. Pero ¿cuál es la explicación fenomenológica a este suceso? Los jóvenes no interpretan a la presidenta como un individuo, sino como un símbolo del deterioro institucional, donde la figura del gobernante encarna el fracaso del sistema. Esta representación se enraiza en una experiencia histórica de desconfianza en el poder político, como hace un momento explicábamos. La imagen de la expresidenta ahora se constituye para los jóvenes como una metáfora de un gobierno sin legitimidad moral ni eficacia social, consolidando una narrativa de alejamiento de la política, el hartazgo que marca lastimosamente a todo el género femenino. La experiencia negativa de una presidente mujer, ¿no?, ha sido generalizada, lastimosamente, pero esto también tiene una explicación. Butler 2007 sostiene que el poder político femenino en sociedades patriarcales como la nuestra siempre se halla en condición de legitimidad precaria, donde cualquier error individual, sostiene él, tiende a ser leído como falta de género. La generación Z, pese a su discurso progresista en algunos ámbitos, aún tiene enraizada también esta mentalidad patriarcal. Esperemos que pronto también esta sea superada. Asimismo, de cara ya a las nuevas elecciones, pues se preguntó a los jóvenes, ¿y quién es para ellos el mejor presidente? ¿Eh? Están divididas, ¿no? Algunos, en Tarma, por ejemplo, nos dijeron que para él todavía seguía siendo el mejor presidente Manuel Odría, quizás por una cercanía en cuanto a un paisano suyo, ¿no? Algunos, no en gran dimensión, consideran a Fujimori, uno a Castillo,
Pero lo que sorprende es de que tanto en Huánuco, Pasco, Tayacaja y Puno aún tenga aceptación Martín Vizcarra. ¿Eh? Martín Vizcarra aparece como el presidente más recurrente valorado. En su discurso los jóvenes advierten una valoración pragmática centrada en su accionar durante la pandemia. Frases como nos dieron bonos, nos ayudó, fue más transparente. ¿Eh? Esto denota que se entiende a la política como gestión de necesidades inmediatas. ¿Eh? Este tipo de discurso coincide con los hallazgos de Spinoza el año 2022, cuando sostiene que los jóvenes valoran la política en función a su impacto tangible en la vida cotidiana, más que en su dimensión ideológica o institucional. Por otro lado, también tenemos una categoría muy interesante con relación a las expectativas en cuanto al Congreso. Aquí sí las cosas son un tanto más delicadas. No por algo el Congreso es una de las instituciones que tiene menor nivel de aceptación, ¿no? Ellos consideran que en las próximas elecciones no va a cambiar absolutamente nada en cuanto a la composición, a la forma de actuar. Incluso ven como una amenaza que ahora se tenga dos cámaras, a pesar de que en una oportunidad ya la población en su conjunto había negado la bicameralidad, ¿no? Este Congreso las implementó a espaldas de ese acuerdo o de esa votación que se tuvo a nivel institucional. Asimismo, esta generación concibe que los partidos políticos también están inmersos en actos de corrupción, como partidos, ¿eh? A pesar de que los mismos legisladores, ¿no? Ellos han establecido algunas normas para que no se catalogue a un partido como corrupto, ¿no? Sino únicamente, o no se le investigue por corrupción al partido, sino a sus integrantes. Y esto para los jóvenes también tiene o denota de que efectivamente dentro de los partidos hay o hay indicios de corrupción. Por eso el desencanto de los jóvenes hacia los partidos políticos. Desde una lectura fenomenológica hermenéutica, este imaginario configura una experiencia colectiva de desconfianza moral frente al Estado, al Congreso y a los partidos políticos, ¿eh? En lo que los jóvenes ya no depositan expectativas de cambio. Esta mirada coincide con lo señalado por Zúñiga y Tanaka en 2022, quienes destacan que los jóvenes desconfían del sistema del financiamiento político inclusive, por considerarlo un mecanismo de reproducción de élites corruptas, ¿eh? No olvidemos que algunos sentenciados por corrupción seguían cobrando del financiamiento que les brinda el Estado a los partidos políticos, ¿no? Y esto genera un descontento en los jóvenes. Asimismo, los jóvenes de la generación Z, Doctor, le queda un minuto. sí, sí, en todo caso vamos terminando ya eh, con las conclusiones. En síntesis, los jóvenes de la generación Z se encuentran alejados de la política por considerarlas corruptas y que no responden a los intereses de la población. E incluso conciben de que algunos partidos también son fachadas de un clientelismo o de acto de corrupción, resaltando la imagen en algún caso de Pedro Castillo, que sirvió de imagen para el partido Perú Libre y que en la parte sur sobre todo se encuentran muy descontentos con este partido porque en su ideario enarbolaron ser un partido de izquierda,
un partido que buscaba una reivindicación de los más desprotegidos, pero que en la práctica hicieron todo lo que hacen los partidos tradicionales, incluso en alianza con los partidos llamados de oposición o opuestos a ellos. Con eso hemos concluido, mis estimados amigos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctor Edwin Esteban, por su espléndida exposición. Y claro, podemos hacer un análisis de este tema, ¿no? Sobre la frase "no nos representa", ¿no? Que prácticamente refleja el sentimiento de esa distancia, ¿no? Y ese descontento de la generación Z peruana frente a las estructuras políticas tradicionales que hemos ido, ¿no? Viendo desde sus espacios, sobre todo digitales y cotidianos, ¿no? Y estos jóvenes, sobre todo, ¿no? Construyen nuevas formas de participación, ¿no? De expresión y sobre todo de esperanza, marcando sobre todo el inicio de una ciudadanía más crítica y también más transformadora. Muchas gracias, doctor Edwin, por su exposición. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas de nuestros participantes. Muy bien, al parecer no hay ninguna pregunta. Muy bien, no se han generado preguntas, entonces agradecemos profundamente a cada uno de los ponentes por sus valiosos aportes y a los asistentes por su interés y participación en este evento. Las investigaciones compartidas hoy, sobre todo, van evidenciando, ¿no?, la riqueza del pensamiento humanístico y su relevancia para comprender sobre todo los desafíos, ¿no?, sociales y culturales de nuestro tiempo. Con esto damos por concluida la mesa de investigación Humanidades 3 de la 6ª semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.